Para mí, la verdad, es un gusto enorme poder presentarles a Miguel Aranguren. Él es de Madrid, España. Bueno, ya se pueden dar cuenta que ahora mismo está haciendo un esfuerzo grande porque ahora mismo en España deben ser las 2 de la mañana. Él es novelista y artista plástico. Publicó su primera novela a los 19 años, siendo uno de los novelistas contemporáneos que ha publicado a más temprana edad. En la actualidad cuenta ya con 11 novelas. Su más reciente novela, JC, El sueño de Dios, ha logrado un récord de ventas desde su lanzamiento el año pasado. Yo misma lo tengo y la verdad que aquí está, se lo recomiendo vivamente, es buenísima. Actualmente compagina su labor como novelista con Excelencia Literaria, que es un proyecto de cazatalentos literarios que busca entre los adolescentes desarrollar toda esta creatividad, ¿verdad? Lo viene haciendo en España, México y Perú, a quienes les da la oportunidad para poderse iniciar en esta carrera creativa. De hecho, ya nuestro colegio cuenta con este proyecto desde el año 2016. Publica además en columnas de opinión en diversos medios de comunicación. Está casado y es padre de 4 hijos. Bueno, Miguel, bienvenido y la verdad es que es un gusto enorme para nosotros tenerte acá. Quiero, antes que darte la palabra, contarles a los papás un poquito cómo va a ser la metodología de la conferencia. Bueno, vamos a empezar ahora mismo. Miguel va a conversar con nosotros hasta las 7:30 aproximadamente. De ahí tendremos unos 15 minutos de preguntas y les queremos animar a todos ustedes a que cuando hagan la pregunta prendan su cámara y su micro para que podamos interactuar, pero igual si no lo pueden hacer por el chat. Tenemos que aprovechar a Miguel que tiene tantísima experiencia. Luego de esos 15 minutos de preguntas o de comentarios o de intercambio, volveremos nuevamente a una parte de la conferencia y a las 8:15 volvemos a hacer un alto para nuevamente interactuar y bueno, terminaríamos 8:30. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar ahora con nosotros y la verdad que es un placer enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias, Pilar. Qué alegría también para mí estar con vosotras y estar por primera vez, ¿no? con los padres del colegio. Colegio que además he tenido, bueno, tengo la oportunidad, la enorme satisfacción de conocer ya desde hace unos años porque trabajo con algunos de vuestros hijos. No sé, entre todos los padres que veo que están entrando, que es una maravilla, ¿no? Pues que estéis todos aquí, pues os tengo que decir que yo leo, me gustaría leer todavía un poquito más lo que escriben vuestros hijos, pero lo leo y hago lo posible para que puedan empezar a publicar sus escritos, porque soy un convencido de que la juventud tiene mucho más que decir de lo que dice. Convencido también de que la juventud tiene que reflexionar y que una vez que reflexiona a través de la palabra escrita, tiene una capacidad de difusión de su pensamiento extraordinaria. Vivimos en una sociedad, vamos a ir trabajando durante estos minutos una serie de temas y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que vivimos en una sociedad donde el pensamiento está dirigido y está dirigido por gente que no sabemos muy bien quién es, pero yo creo que sí que podemos compartir que muchas de las decisiones que ellos toman y que de alguna manera son las que marcan el rumbo de nuestra sociedad, no son las que nosotros elegiríamos. ¿Eh? Fijaros, hace ya unos cuantos meses, ¿quién nos iba a decir que un virus, es decir, un organismo invisible a nuestros ojos, iba a paralizar el mundo? El mundo del siglo XXI, que es el mundo de las seguridades, el mundo en el que ya nos estábamos planteando en Occidente pues la posibilidad de no morir. En España, por lo menos, se estaban empezando a plantear algunas empresas que a mí me sonaba a ciencia ficción y me lo sigue sonando, ¿no? Pero había gente, y hay gente, ¿no? Convencida de que llegará un momento en el que viviremos para siempre, ¿no? Y entonces lo único que habrá que hacer es, en impresoras 3D, hacer órganos que vayan sustituyendo a los órganos. Bueno, ese es el hombre hasta el mes de enero, es el hombre occidental, el hombre como tú y como yo, el hombre del mundo, el hombre que ha tenido, el hombre y la mujer, ¿no? Que han tenido oportunidades de educarse, de formarse, de tener medios económicos a su alcance. Es el hombre que se ha disparado
y que se ha creído o se ha forjado a sí mismo como centro del universo, pero no de un universo donde cabemos todos, sino de un universo donde solamente cabe el individuo. Yo no sé, he estado en Perú en 2 ocasiones, hace ya muchos años, y volví de Perú enamorado del país, pero sobre todo enamorado de la gente, porque además siempre lo digo, me dio la sensación de que en Perú, sobre todo lo que hay es gente buena, en algunos casos mediatizada por las bolsas de pobreza terribles que también tuve ocasión de conocer, pero bueno, los lugares por los que yo pasé, sobre todo algunos sitios de Lima y después bueno, pues unas aldeas, pueblos de la sierra, me encontré gente sobre todo buena. Entonces, yo no sé cómo estará Perú ahora, pero yo me imagino que dentro de vuestro entorno, que seguramente es muy parecido al mío, las cosas serán más o menos parecidas. Es decir, hasta el mes de enero, ¿qué nos preocupaba? Nos preocupaban nuestras vacaciones, nos preocupaban nuestros negocios, nos preocupaba que nuestros hijos estuviesen a la última tecnología para que no se quedaran detrás o muy atrás del resto de sus amigos, preocupaba mucho la apariencia, nos preocupaba mucho el, tal vez allí, ¿no? El contar que si vamos a Miami o si volvemos de Miami o, bueno, no sé dónde vais. Pero hay una serie de actitudes y de actividades que en cualquier país y que en cualquier sociedad uno casi las vive no solamente por su disfrute personal, sino porque los demás me miran. Y entonces vivimos una vida que es una dicotomía, ¿no? Porque por una parte es lo que soy, que no me detengo demasiado a analizarlo, y por otra parte lo que quiero que los demás vean de mí. Ese es el mundo occidental. Un mundo lleno de distracciones, que también entre ellas hay distracciones muy positivas, por supuesto, ¿no? Y de todo lo que estoy diciendo ahora no quiero dar una imagen negativa de ese mundo que estamos construyendo, que hemos construido entre todos hasta el día de hoy, porque hay cosas también muy positivas, ¿no? Entre ellas, perdón, el que podamos compartir, por ejemplo, este rato a través de las nuevas tecnologías. Pero yo creo que me comprendéis si os digo que se nos había ido de las manos. Se nos había ido de las manos. Estábamos pendientes eso, de renovar nuestro celular, aunque el que teníamos funcionara. Estábamos preocupados por una serie de temas que nos tenían distraídos de la realidad. Y la realidad es que el mundo espera respuestas, espera respuestas especialmente de ti y de mí, porque somos, aun sin conocerte, me voy a atrever a decirlo, somos las personas, esas personas afortunadísimas y que somos minoritarias, y además en Perú es más fácil de verlo que en España, que hemos tenido oportunidades. Y sobre todo hemos tenido y estamos teniendo la oportunidad de la formación. Antes de extenderme en esto, quiero, antes ser agradecido, por supuesto, la invitación del colegio, pero me gustaría también que entre todos hiciéramos una reflexión. Comentaba antes con Pilar que posiblemente ahora mismo estáis viviendo en Perú la experiencia tan terrible que hemos tenido en España hace apenas mes y medio, 2 meses, ¿no? Nosotros estamos empezando a ver la luz, aunque hay rebrotes por todo el país y no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? De aquí a las próximas semanas o próximos meses. Pero en ese momento que estáis viviendo vosotros, que es un momento de enorme tensión, yo creo que podéis apreciar el esfuerzo que está haciendo el colegio, y os aseguro que lo digo con total gratuidad, porque esa formación que reciben vuestros hijos continúe y además continúe haciendo un esfuerzo totalmente enloquecido para que vuestros hijos reciban la misma calidad de formación, de instrucción que han recibido hasta ahora, y además la preocupación del colegio por todos vosotros, ¿no? Esta serie de sesiones que estáis teniendo, dejarme llamarlas así, ¿no? Sesiones para familias, sesiones para padres, porque lo que no puede ser, y ahora ya voy a ordenar un poquito más mi discurso después de estas ideas generales, es que el confinamiento equivalga a todavía más individualismo. Os decía que hasta el mes de enero, que es cuando empiezan a llegar las noticias de la pandemia desde China, vivíamos en un mundo de enormes seguridades, en el que parecía que todo
estaba creado o todo está creado y todo está diseñado para mi propio disfrute. Tengo a mi alrededor muchísimos casos de gente que está sola, de gente que está enferma, de gente que tiene muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, pero de alguna forma me he puesto esas orejeras que llevaban las mulas y los caballos de tiro antiguamente para simplemente verme a mí o ver el núcleo diminuto de mi familia, de mi entorno, tal vez algunos amigos, etc. Y vuelvo a repetir, llega un virus invisible y ese virus de repente lo rompe todo, lo rompe todo. Echemos la vista atrás. ¿Cuántos esfuerzos también económicos se han estado haciendo para, antes os hablaba eso de gente que piensa por nosotros, ¿no? Y tal vez porque nosotros nos negamos a pensar, ¿no? ¿Cuántos esfuerzos económicos para la creación de un hombre nuevo, ¿no? Un hombre nuevo que puede elegir su identidad incluso sexual? Un hombre nuevo que, también os decía antes, ¿no? que ha nacido para gastar. Somos máquinas de gastar y de repente se cierran las puertas, se cierran las fronteras, se cierran los colegios, se cierran las universidades, se cierran las oficinas, los tantísimos trabajos y nos tenemos que meter en casa acuciados por el miedo. Y entonces ya no valen ni las seguridades, ni las tecnologías, ni la posibilidad de elegir género, de elegir... No, no. Estamos solos con nosotros mismos. Yo, como soy escritor, pues de alguna manera me paso la vida observando el mundo que me rodea y siempre busco historias que contar. Yo os quiero contar una historia que terminó ayer, que es la historia del padre de una amiga mía, que después de casi 3 meses superando el coronavirus, un día deja de hablar y el pasado domingo fallece. Bueno, este hombre ha salido en los periódicos porque ha sido un empresario muy reconocido y que ha hecho mucho bien. Y de hecho ha sido especialmente tierno el final de su vida, porque ha muerto en su habitación, consiguieron sacarlo del hospital, y ha muerto en la misma habitación que ha compartido durante 60 años con su esposa. Él había dejado de hablar ya desde hacía un par de meses y, sin embargo, su mujer, que también enfermó de coronavirus y también era una mujer mayor, decidió quedarse con su marido en la misma habitación, o sea, permanecer juntos. Y se pasaban las horas dados de la mano. Este hombre ha levantado un imperio de empresas. Ha tenido también responsabilidades de gobierno en momentos concretos de la historia de España. Y al final ha muerto rodeado de su familia. Y yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que sacar de esta pandemia, ¿no? Que nosotros somos quienes somos gracias al amor que generamos y al amor que recibimos. Está muy bien tener éxito económico o no. Está muy bien tener éxito profesional o no. Pues es decir, todo dependerá de lo que hagamos con ese dinero que honradamente ganemos y con el prestigio y el poder que nos dé el trabajo. Al final lo único que importa es el amor. Y yo creo que todos nosotros, vosotros también, hemos experimentado que cuando se han acabado nuestras seguridades, la seguridad que nos quedaba era la seguridad que teníamos en casa. Y esa seguridad que tal vez en los últimos tiempos, en los últimos meses, no lo sé, cada cual tiene su propia historia, ¿no? Pues habíamos descuidado de alguna forma, habíamos dejado de mirar a nuestra esposa, o habíamos dejado de mirar a nuestro esposo con el mismo cariño de hace un tiempo, habíamos dejado de compartir lo que llevábamos en nuestro interior, nuestras preocupaciones, tal vez porque estábamos convencidos de que nuestro esposo o nuestra esposa ya no nos escuchaba, o habíamos dejado también de mirar y de escuchar a nuestros hijos adolescentes porque bastante ocupado estaba yo como para detener mi tiempo a que este chico o esta chica me llenasen la cabeza con sus pequeños problemitas que están muy por encima de mis viajes, de mis reuniones, de mis llamadas por el celular, de mis
de la organización de mis vacaciones, si ya les doy yo bastante, ¿no? Que ya, ¿de qué protestan, no? Si tenemos una casa maravillosa, si a lo mejor tenemos una segunda residencia, si a lo mejor en cuanto llegan las vacaciones nos vamos fuera del país o a lugares, es decir, de repente nos hemos tenido que encerrar en casa y hemos descubierto que nuestras seguridades son aquellas que no hemos querido cuidar o que no hemos sabido cuidar o que hemos cuidado no con la misma intensidad con la que hemos cuidado aquellas cosas que son pasajeras. Yo no sé en Perú, pero en España, una vez pasados los momentos peores de la pandemia, lo que nos estamos encontrando es con que mucha de la gente de nuestro entorno se está quedando sin trabajo. Y mucha de esta gente, y podría ser yo también, claro, habían colocado el trabajo en el centro de su vida y por medrar, por subir en el escalafón, por ganar un poquito más, por mandar un poquito más, habíamos estado dispuestos y habíamos sacrificado, de hecho, cosas muy importantes. Y de repente, de la noche a la mañana, el trabajo se acaba. Si no se ha construido la familia, si no hemos priorizado la familia durante los años en los que hemos trabajado, porque esto es importante, se puede compatibilizar muy bien, ¿eh? El trabajo y el trabajo duro y con todos esos réditos que tiene el trabajo, ¿sí? De ganar dinero y de convertirnos en personas influyentes y demás. No es incompatible, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que la familia debe estar colocada en primer lugar. Y antes que de la familia, porque cuando hablamos de la familia, mucha gente entiende, bueno, de hecho es así, el núcleo familiar de hijos, tal. No, sobre todo nuestro esposo o nuestra esposa. Pues de repente nos hemos encontrado, lo que os digo, encerrados en casa, mirándonos a los ojos y tal vez reconociendo unos a otros que, entre otras cosas, tenemos mucho miedo. En las primeras semanas de confinamiento en España, antes de que el gobierno declarara el estado de alarma, es decir, antes del confinamiento, cuando ya empezaron a haber los primeros contagios, hubo un tiempo de confusión en España, unos días, porque no sabíamos si podíamos ir a las iglesias. Por una parte el gobierno decía que no, por otra parte todavía algunas diócesis decían que sí. Y una mañana mi mujer fue a la iglesia. Ya ese día sí que estábamos confinados, pero ella decidió, mira, yo me quiero confesar y quiero comulgar y antes de que no se pueda salir de casa ya de manera definitiva y por lo tanto me voy a la iglesia. Llegó a la iglesia y en efecto no había nadie. Solamente estaba uno de los sacerdotes en un despacho que tiene unas cristaleras muy grandes y estaba con la estola morada que se ponen los sacerdotes para confesar. Y entonces mi mujer le hizo una seña para decir, me quiero confesar. Y el sacerdote le pidió que pasara. Iba mi mujer con mascarilla, el sacerdote también, y le pidió que se pusiera en el lugar más lejano a él posible de la habitación. Y en mitad de la confesión, pues mi mujer le empezó a transmitir la angustia que estaba sufriendo porque uno de mis hermanos estaba muriéndose a causa del coronavirus. Es más, estábamos esperando la noticia de que nos llamaran del hospital para decirnos que había fallecido, ¿no? Y en ese momento el sacerdote que le estaba escuchando rompió a llorar. Y mi mujer, al ver llorar al sacerdote, también rompió a llorar. Y el sacerdote le dijo, perdóname, pero de alguna manera lo que me estás contando a mí me está sirviendo de desahogo, porque yo me debo a mis feligreses y mis feligreses en un número muy importante están muriendo solos en los hospitales, no me dejan ir a atenderles. Bueno, pues estuvieron hablando entre los dos, yo creo que mantuvieron una conversación dentro de aquella confesión que les sirvió para de alguna manera esponjar el corazón y hubo un momento que mi mujer le dijo, bueno, yo ya me voy a casa y esto tiene pinta de que ya no me voy a poder mover, no voy a poder volver a la iglesia. Entonces, le quiero pedir cuál es su nombre para rezar por usted durante estos días. Y el sacerdote le miró y le dijo, mi nombre es Cristo. Claro, vosotros lleváis a vuestros hijos al Colegio Nuestra Señora del Pilar, donde no solamente se cuida la formación académica,
sino que se procura dar también formación de la voluntad y donde también, respetando la libertad, estoy convencido, se ofrece también a los alumnos, pero también a los padres, formación espiritual. Y tal vez por eso os puedo contar y os puedo transmitir o compartir con vosotros la sensación que tengo yo de que estamos en casa encerrados. Y me contaban además Pilar y Mari Carmen que parece que se va a ampliar el confinamiento en Arequipa. Y estamos encerrados en nuestras casas y en nuestras casas, perdón, en cada una de nuestras casas está también Cristo. Es decir, está confinado con nosotros. A lo largo de estos meses nos hemos preguntado casi todos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite que de repente llegue un virus que desestabilice todo? ¿Y por qué Dios permite además que este virus ataque especialmente a la gente más débil? Yo no sé cuál es el perfil de los enfermos, de las víctimas en Perú. Aquí en España, pues personas mayores y personas que a lo mejor no son mayores, pero sí que arrastran alguna enfermedad. Mi hermano, por ejemplo, estaba tratándose de un cáncer. Y bueno, él ha tenido una curación que roza lo milagroso, pero bueno, pues los más débiles son los que más están sufriendo, ¿no? Y entonces, ¿dónde está Dios? Pues Dios está con ellos. Jesucristo se está multiplicando, está en todas las cabeceras de las camas de hospital de todo el mundo. Está susurrando al oído todo lo que las familias no pueden susurrar porque no pueden ir a los hospitales. Está incluso en las colas de entrada de los hospitales, en el caso de Perú, porque no hay camas para todo el mundo. Y está de alguna manera también infundiendo esperanza en los corazones. Ahora, no todo el mundo sabe que Jesús está a su lado. Es decir, ahí también vosotros y yo tenemos la ventaja de contar, en vuestro caso, con el colegio, para que os recuerden que Jesús está en casa y que Jesús está esperando a que tú y yo le contemos nuestros miedos, a que incluso nos pueda decir, oye, y nos pueda tirar de la camisa, decir, oye, que ahora que estáis encerrados en casa y ahora que yo he venido a vivir con vosotros y que tal vez no hay tanto trabajo y que tal vez hay más horas muertas, dedícame, un poquito de tu tiempo, porque yo te quiero consolar. Y yo quiero escuchar tus miedos, porque a lo mejor, incluso en tu caso, no hay ningún familiar enfermo, no ha habido ninguna desgracia cercana, o sí, pero aún no habiéndolas, yo soy consciente de tu miedo y quiero que me lo cuentes. Y yo también te quiero contar cosas. Y te quiero contar que, pues eso, que este tiempo de pandemia y este tiempo de confinamiento, para ti, para mí y para tu familia, para todos vosotros, tiene que ser una oportunidad. Y tal vez lo que nos está diciendo es que tenemos que descubrir la belleza de darse los buenos días, la belleza de pedir perdón y la belleza de perdonar, la belleza de una carcajada, de ver una película todos juntos, de saber renunciar a gustos personales. Tal vez, no sé, yo soy hombre y por lo tanto soy más consciente de lo que es un varón. Somos primarios, somos egoístas, nos encanta que nos sirvan. Y tal vez podamos descubrir también en este confinamiento que hay alguien misterioso al que tal vez no vemos y que nos está pidiendo cosas tan sencillas, no sé cómo se dice en Perú, pero como sacar un lavaplatos, poner la mesa, cuidar de la cocina, atender a los niños más pequeños, etcétera, etcétera. Vivida así, la pandemia es incluso, es un poco, yo sé que suena un poco agresivo, pero es incluso un regalo. Si este tiempo que estamos pasando todos en casa, con una convivencia tan estrecha, nos sirve para querernos más, la pandemia es un regalo. Si el tiempo que llevamos encerrados en casa y que vamos a estar encerrados en casa, nos está sirviendo para darnos cuenta de todo lo que hemos recibido a través de nuestro entorno familiar, la pandemia es un regalo. Claro, vivimos en un mundo
vuelvo a decirte, hablo por mí, pero también creo que tú y yo podemos tener un entorno parecido en el que la vida ha sido especialmente fácil. Yo sé que en Perú había momentos de enorme sufrimiento. Y recuerdo, yo era un niño por aquel entonces, pero recuerdo los años duros del terrorismo y también los decenios, ¿no?, de crisis económica y la corrupción y demás. Pero a pesar, incluso con todo aquello, tú y yo hemos tenido hasta el momento una vida relativamente fácil. Fácil. Y nos ha llegado una dificultad que de repente nos desborda, porque acaba con nuestras seguridades. Y por eso, tal vez sea también ocasión y motivo para echar la vista atrás y pensar cuánto debemos a nuestros mayores, que tal vez son ahora los que más miedo tienen. Yo estos meses tengo muy presente eh, la necesidad que tengo de devolver, de pagar a los mayores, a mis mayores, todo lo que han hecho por mí y que yo hasta este momento no he querido valorar. Ahora mismo en España siguen encerrados en las residencias de ancianos. Es más, hemos descubierto los españoles que las residencias de ancianos en muchos casos son una auténtica crueldad. Es decir, bueno, pues la vida moderna, las grandes ciudades, la incompatibilidad de horarios, el pequeño tamaño de los departamentos o de las viviendas, pues a muchas personas les han obligado, vuelvo otra vez, recojo otra vez el guante de quiénes son los que piensan y diseñan la vida que nosotros a veces no queremos tener, pero tenemos, ¿no? Pues han hecho incompatible que nuestros mayores formen parte de nuestro entorno. Y hay abuelos, tíos abuelos, etcétera, etcétera, que viven en residencias desde hace años y que no solamente viven ahí, sino que viven y mueren. Y muchos de ellos, no sé en el caso de Perú, pero en España lo puedo certificar, muchos de ellos sin recibir una sola visita, ni de un hijo, ni de una hija, ni de un nieto, ni de una nieta. O que cuando hay esas visitas es porque el nieto espera que el abuelo o la abuela le dé una paga, le dé un aguinaldo, le dé un poquito de dinero, o para que se le hagan firmar unos papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la pandemia a muchos nos ha revuelto por dentro y nos estamos dando cuenta, ¿no?, de la grandísima injusticia de tener olvidadas a la gente mayor, ¿no? Por lo tanto, la pandemia también nos está dejando un florecimiento de la justicia. Y la justicia debe estar ordenada y el orden de la justicia debe comenzar siempre por los más necesitados, por los más débiles. Claro, yo no soy capaz de imaginarme lo que tiene que ser también en muchos barrios populares de muchas ciudades de Perú la vivencia de esta enfermedad, cuando ni siquiera se puede llamar a un médico para contarle los síntomas que uno está viviendo, porque no hay un teléfono que marcar y porque sabes además que no tienes, podríamos decirlo así, derecho a recibir ese trato médico, ¿no? No eres nadie, no eres nadie, no tienes dinero, no tienes plata, nunca has sido nadie, no has sido considerado jamás. Pues tal vez en el caso de Perú o de otros países, también la pandemia nos tiene que servir para vivir con los ojos abiertos hacia el mundo que nos rodea, porque el mundo que nos rodea es el mundo del que nos debemos de responsabilizar. Y puede que, si hacemos el esfuerzo, porque también hay que echarle valor, de querer escuchar a Cristo que está viviendo en nuestros hogares, tal vez nos diga, cuando den la campana de que ya podéis salir, vete a esos barrios populares, visítalos, ofrécete, sonríe, entrega tu tiempo, entrega también parte de tu dinero. Cosa curiosa también, me imagino que en Perú habrá sido como aquí. Aquí ha muerto mucha gente famosa, ha muerto mucha gente poderosa, presidentes de grandísimas empresas y, bueno, pues han muerto solos, porque nadie les podía acompañar. Y han muerto además en los mismos hospitales donde estaban los enfermos que no tenían dinero. Aquí en España hay una seguridad social por la cual cualquier persona puede acudir a un hospital público. Estaban colapsados
y mucha gente murió en los pasillos, ha muerto en los pasillos. Pero esos pasillos incluso los compartían con esas personas poderosas, que no se han llevado a la tumba ni sus millones, ni sus títulos, ni su fama buena, regular o mala, ni sus varios matrimonios, ni sus... No, no, no. Se han ido igual que el pobre, igual que todos, y en soledad. Por lo tanto, cuando esto termine, qué maravilla descubrir que la pandemia nos puede dar también el florecimiento de la justicia, ¿no? Hacia los ancianos y hacia los más necesitados, ¿no? Con los que tenemos que compartir. Y también pienso yo que el colegio, yo he estado hoy en el colegio de mis hijos y he escuchado un par de iniciativas y a una de ellas me quiero yo apuntar, porque resulta que también en la pandemia hemos descubierto que hay en Madrid, por ejemplo, en la capital de España, hay cientos de miles de personas que están completamente solas, que viven en absoluta soledad, que es la enfermedad que ya identificó, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta hace varias décadas. Es la enfermedad del mundo de hoy, la más terrible de las enfermedades. Gente que no tiene a nadie que ni siquiera le llame por teléfono. Entonces, ojalá, ¿no? Y además estoy convencido de que es así, ¿no? Que en el propio colegio, vosotros padres, podáis liderar algún tipo de actividad, de acción en la que la pandemia, en la que podáis demostrar, ¿no? O demostraros entre vosotros, ¿no? Que la pandemia a los padres del colegio de Nuestra Señora del Pilar les ha hecho mejores. Y con los padres también los hijos. Y que entre todos, pues esa alegría familiar que estamos descubriendo estos días, la podamos contagiar allí donde vayamos. Una de las experiencias que a mí más me ha llamado la atención aquí en España, que es un país muy descreído, fijaros que siglos atrás, ¿no? Pues llevamos la fe, y la fe se quedó en muchos lugares del mundo, entre ellos el Perú, ¿no? Casi todos vosotros tenéis antepasados que vinieron de España y bueno, qué bonito, ¿no? Que la Iglesia se pudo expandir en esas tierras tan agrestes en aquel entonces, ¿no? En esas sierras, en esas selvas, gracias a la fe de nuestros mayores. Bueno, la fe en España está muy diluida, como en toda Europa, ¿no? Y a mí sí que me habían llegado ecos de que en Perú desde hace ya también unos cuantos años se empieza a contagiar, ¿no? Esa sensación de que ¿para qué vamos a contar con Dios si lo tenemos todo, ¿no? Y si lo podemos pagar todo, si nos podemos beneficiar de todo. Bueno, pues aquí en España mi sorpresa ha sido que la pandemia nos ha vuelto a colocar en nuestro sitio. Y yo he descubierto, por ejemplo, el hambre que tenemos todos de trascendencia. Nos hemos dado cuenta de que la vida es un regalo inmerecido, es un don. No nos preguntaron si queríamos venir al mundo, se nos regaló la vida. Y por lo tanto, al ser un don, lo tenemos que hacer multiplicar. Y en este sentido, lo tenemos que hacer multiplicar gracias a que sabemos que estamos de paso. Y entonces, durante esta pandemia y a través de este instrumento de Internet y del Zoom y demás, pues en mi caso, con colegas del mundo de la literatura, de la cultura, etcétera, etcétera, que es un mundo además en el que parece que Dios está especialmente ausente, ¿no? Y la trascendencia está especialmente ausente. Pues qué curioso descubrir, ¿no? Que cuando la muerte se asoma, todos necesitamos ese agarradero que dé, de alguna manera, respuesta al suelo que se empieza a desquebrajar y a ese agujero oscuro que parece que de repente se asoma debajo de nuestros pies, ¿no? Entonces, dándole una vuelta para que lo veáis con un sentido positivo, qué afortunados sois. Qué afortunados sois por vuestro entorno familiar y en este caso por contar con el colegio. No todos los colegios, estoy convencido, tienen la osadía de organizar este tipo de encuentros, de conferencias, con las que tal vez lo que el colegio quiere es que, de alguna manera, seáis algo más que los padres que mandan a sus niños a clase, sino que seáis transmisores y constructores junto con el colegio de un proyecto que va más allá de lo educativo,
que es un proyecto que lo que busca es la configuración, la puesta en marcha, la construcción de un nuevo Perú. En el fondo, de una nueva humanidad, ahora que vivimos en un mundo tan globalizado y tan bien interconectado. Esto lo saben vuestros hijos que participan en Excelencia Literaria, yo se lo recuerdo con frecuencia. Fijaros, yo o cualquiera de vosotros, cuando tenía la edad de vuestros hijos, si teníamos un pensamiento, vamos a decir, un poco brillante, lo podías compartir con gente de tu entorno. Te escuchaban tus padres, tus hermanos, tus amigos y tus profesores. Y ahí quedaba todo. Hoy no. Hoy cualquiera de vuestros hijos tiene un pensamiento brillante, coge su celular, abre Instagram, busca una imagen y esa imagen la acompaña por un texto y si ese texto es brillante, se empieza a multiplicar por todo el mundo. Y resulta que un chico o una chica desde Arequipa se convierte en motor del cambio. Por lo tanto, como tú y como yo somos unos afortunados por todo lo mucho bueno que recibimos y que recibimos además a diario, imaginaros que nos empezamos a tomar en serio ese hambre que tiene el mundo de autenticidad, de familia, de amor, de auténtica amistad, de renuncia voluntaria a favor de los demás, ¿no? De nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros dones, etcétera, etcétera. La vida se convierte en algo apasionante. Y ese regalo, ese don que hemos recibido sin merecerlo, empieza a producir frutos, muchísimos frutos. Yo estoy convencido de que muchos de vosotros seréis empresarios, tendréis vuestro negocio, etcétera. Pues imaginaros, ya también estoy convencido de que lo hacéis, o sea que no quiero aquí en ningún caso hacer un juicio sumarísimo de nada ni de nadie, ¿no? Pero imaginaros que estas semanas de pandemia, estos meses de pandemia, de vivir en casa, os ayudan, nos ayudan a darnos cuenta de que nuestra vida tiene que ser muchísimo más fructífera y que a través de nuestro trabajo podemos llegar muchísimo más lejos y que el éxito de nuestro trabajo no solamente se tiene que reflejar en la cuenta de resultados, en el número de ventas, en el incremento de clientes, sino que en que toda la gente que se acerque a nuestro entorno laboral, familiar, personal, salga de allí diciendo, no sé qué me pasa, pero cuando entro dentro del área de esta persona, me siento bien. Me siento escuchado, me siento comprendido. Yo a veces se lo digo a mi mujer y ella me lo dice a mí. Mi mujer y yo somos gente muy normalucha, ¿eh? Yo soy escritor, que es la única, bueno, y pinto y hago cosas tal, pero que es, bueno, tampoco, una vez que escribes todos los días o que pintas todos los días, pues también es un oficio más, ¿no? Y tenemos 4 hijos, como Pilar me ha presentado, y bueno, y procuramos vivir en nuestra casa. La prioridad es la familia y dentro del orden de la familia mi prioridad es ella y para ella su prioridad soy yo. Y eso ha hecho algo que también algunos de vosotros habéis experimentado, que nosotros no merecemos, y es que muchos matrimonios nos vienen a buscar y nos preguntan cómo hay que hacerlo. Porque vemos que en vuestra casa se ríe más que en la nuestra. Porque veo que en vuestra casa se discute mucho menos que en la nuestra. Porque veo que en vuestra casa se respeta a los mayores. Porque veo que en vuestra casa vuestros hijos no tienen todo lo que tienen los demás. Porque veo que en vuestra casa, si hay ocasión de que haya un invitado para comer, el invitado viene. Y si son 2 o 3 o 5, fenomenal. Porque veo que en vuestra casa vuestros hijos abren las puertas a todos sus amigos. Y resulta que, nos dicen nuestros amigos, mis hijos os tienen a ti y a tu mujer muy bien valorados. Entonces, yo creo que la pandemia nos debe servir a todos para hacer una reflexión profunda de todo el bien que nos queda todavía por hacer. Entonces, hay algunos peligros, ¿eh? Por ejemplo, está el peligro del miedo, que antes he descrito. Yo reconozco que durante la pandemia, la pandemia en España, los momentos más críticos, tal vez por la cercanía de la enfermedad de mi hermano, por las calles vacías, por
las noticias, etcétera, etcétera, pues yo he vivido momentos de desesperanza. Y es más, a mí me encanta reconocer mi fragilidad, porque, y esto lo aprendí de mi padre murió cuando yo era adolescente, y siempre digo que le quise muchísimo, pero le quise muchísimo más cuando mi madre, ya mi padre había fallecido, me contó algunas de sus limitaciones, de sus errores, de sus fracasos. Porque entendí que mi padre no era un héroe, sino que era un hombre de pies de barro como yo. Bueno, pues entonces yo en la pandemia, aquí en España, en el confinamiento, en Madrid, he tenido momentos de desesperanza, que mi mujer se ha encargado de romper como pompas de jabón. Igual que ella ha tenido momentos de desesperanza, que me ha pedido que yo rompiese como si fueran pompas de jabón. Entonces, no nos podemos dejar llevar por la desesperanza. Todo lo contrario, todo lo contrario. Insisto, esto tiene que servirnos para crear un mundo nuevo. Se habla en España, por ejemplo, de la nueva normalidad, que es el tiempo este en el que, desde que se cerró el confinamiento, ya podemos salir a la calle, pero con una serie de reglas. Si la nueva normalidad se queda solamente en esas reglas cívicas, la pandemia, el coronavirus, habrá pasado por nuestra vida como un momento más. Un momento más. Esa no es la nueva normalidad que queremos. La nueva normalidad que queremos tal vez sea la de volver a exigir que la familia cobre el papel fundamental y primigenio de nuestra sociedad. Porque vuelvo a referirme a todas esas personas que han decidido pensar por nosotros y que nosotros hemos aceptado que piensen por nosotros, y su pensamiento nos lo cuelan en las series de Netflix, nos lo cuelan en la televisión, nos lo cuelan en la prensa, nos lo cuelan en el vestir, nos lo cuelan en el consumo, etcétera, etcétera. Y nos dejamos engañar, ¿eh? Una vez y otra. Esto también lo comentamos muchas veces en casa. Y perdonar que esté sumando muchas ideas, ¿no? Pero, oye, ¿cuántas veces le abrimos la puerta al enemigo? De repente sale un tipo en una serie con un comportamiento que dices, bueno, yo este señor, si estuviese aquí en mi casa, le echaría. Es más, a lo mejor le echaba dándole una patada. Fuera. Y no nos damos cuenta de que ya está. Está en la pantalla, pero está. Le hemos abierto las puertas de nuestro hogar, ¿no? Entonces, a toda esa gente que está o quiere diseñar una sociedad terrible, terrible, en la que seamos solamente productos de consumo y un voto asegurado, les tenemos que decir que no, que no. Que gracias a Dios, estos meses en casa nos han servido para darnos cuenta de que la empresa más importante es nuestro hogar. Nuestro hogar. Y que la garantía de felicidad es nuestro hogar. Y que no hay nada más dramático, por más que en el cine, en las series y en las revistas se nos cuente como un triunfo divertidísimo, no hay nada más dramático que una familia rota. Y que no hay nada más injusto que una mujer maltratada. Y no hay nada más injusto que una mujer abandonada. Y no hay nada más injusto que unos hijos criados en un hogar sin referentes, paterno y materno. Entonces, el coronavirus es nuestra gran oportunidad. Me imagino que os habrán dado ideas, que vosotros habréis aportado muchas ideas también a otras familias, porque el confinamiento, desde luego, lo que sería una pena también que se convirtiera, y en algunos casos, y también en mi casa ha sucedido, en mi hogar, no se puede convertir en un universo encerrado en 4 paredes, donde cada ser de la casa, es decir, cada hijo, cada marido, el marido y la mujer, sea un planeta ajeno que está metido en su habitación, conectado a sus gadgets y, pues eso, viendo su serie, comunicándose con sus amigos, dándole al Instagram o a la bebida o a lo que queráis, ¿no? Porque así como ha habido ejemplos maravillosos de gestos de amor impresionantes, y ahora mismo los tenéis que estar teniendo en Perú. No sé, por ejemplo, en mi casa aquí se han confeccionado cientos de batas, porque los sanitarios se habían quedado sin batas de protección. Entonces, muchas familias
han hecho batas, entonces en mi casa se han hecho batas. Entonces, si el confinamiento va a ser dentro de un tiempo el recuerdo de aquellas semanas en las que por fin pude ver las 27 temporadas de todas las series que tenía pendientes, qué tristeza, qué tristeza. No digo que no se vean las series y que no se aprovechan mejor, pero que se vean en familia. Y que los departamentos estancos sean para, en el caso de los hijos, para estudiar. Y se acabó. Y que, por lo tanto, hablemos mucho, recuperemos aficiones, juguemos juntos, soñemos con lo que vamos a hacer después, conversemos también sobre las personas que sufren, sobre quienes están solos. Hay, por ejemplo, me voy a referir otra vez a la fe y yo creo que con esto, tal vez, Pilar, podríamos cerrar este bloque, ¿no? La fe cristiana, los cristianos, los católicos, tenemos una verdad de fe maravillosa que aparece en el credo, que se llama la comunión de los santos, y que yo creo que no tenemos demasiado trabajada. Es decir, la conocemos mal, no sabemos muy bien lo que es, y por lo tanto no le sacamos partido. Y la comunión de los santos es la comunión que hay entre la gente que lleva a Dios en el corazón. Y esa gente pueden estar ya en el cielo, pueden estar en el purgatorio y pueden estar en la tierra. De hecho, están en la tierra, que es la única seguridad que tenemos. A los únicos que conocemos son a quienes llevan en el corazón a Dios y viven en la tierra al mismo tiempo que vivimos nosotros. Y la comunión de los santos hace que todos formemos una unidad. Todos los cristianos somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos. Y eso hace que tal vez cuando tú te metas en la cama y el sueño te vaya ganando poquito a poco, puedas hacer algo tan, no sé, a lo mejor pensáis que estoy loco, ¿eh? Tan sencillo como abrir la mano y apretarla con la seguridad de que se la estás dando. Pues incluso, no sé, les llamáis así cholitos, ¿no? A un cholito, a un indito que está en la puerta de un hospital y que no se la abren, que se está ahogando, que está solo. O alguien que está solo en una habitación y que no tiene ningún familiar que le acompañe. O alguien que necesita un respirador y no hay bombas de oxígeno, globos de oxígeno, no hay. Pues que sienta tu mano. Porque la comunión de los santos nos asegura que la mano se siente. Bueno, he hablado mucho. Bueno, ha estado muy interesante. Te hemos estado escuchando con mucha atención, Miguel. Bueno, luego de toda esta reflexión que nos ha hecho Miguel sobre reencontrar el sentido de nuestra vida en medio de esta cuarentena, creo que pueden surgir muchas preguntas, comentarios, reflexiones. A ver, animamos a algún papá que se anime a abrir su micro y su cámara para poder compartirnos algo, o preguntarnos algo, o comentar algo. ¿Son muy tímidos los padres del colegio? No, ¿no? No, para nada, Bueno, para nada, para nada. ¿quién rompe el hielo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? sí, ¿qué José tal? Mi nombre es Alonso, José Alonso, ¿no? correcto. Bueno, primero solamente agradecer al colegio y a ti personalmente porque ha sido una charla muy interesante, muy enriquecedora, sobre todo en estos tiempos difíciles. Aquí en Arequipa efectivamente la cosa se está poniendo un poco fea, pero siempre con la fe que todo va a pasar, ¿no? Yo tenía una pregunta justo con mi esposa estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo manejar el miedo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Porque si bien es cierto, oramos juntos en familia, en la mañana, en la noche, en el almuerzo, siempre hay momentos de duda, siempre hay momentos en que por ahí vemos las noticias, escuchamos la radio y nos entra ese temor, ese miedo de que o vemos algún familiar que ya esté con la enfermedad y siempre nos da pues mucho miedo, ¿no? Entonces, esos momentos de duda, ¿cómo nos aconsejas que los manejemos? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues es que no es fácil la respuesta, ¿no? Porque te reconocía, ¿no? Hace un momentito que yo también he pasado ese miedo, ¿no? El miedo se pasa generalmente hablando, es decir, sacándolo fuera, ¿no? Porque el miedo, en buena medida, es un adelanto mental de una situación que
nos desborda, nos supera y que no sabemos cómo vamos a manejar o si vamos a ser capaces de manejar. Y entonces hay que hacer un esfuerzo, pero yo creo que hay que intentar no adelantarse a los acontecimientos. Por otro lado, hay que echar la vista atrás y decir, oye, mira, hemos llegado hasta aquí. Esto quiere decir que la vida, desde que uno nace, es un estado continuado de altísimo riesgo, porque te puede atropellar un automóvil, te puedes tropezar en una excursión y darte un golpe en la cabeza. Todos nosotros conocemos a gente que no debería de haber fallecido y ha fallecido. Uno que de repente comiendo un filete se atragantó y la vida es aceptar riesgos, ¿no? Y hay riesgos que uno acepta voluntariamente y otros que son sobrevenidos. Y luego se me ocurren también otras posibilidades, ¿no? Bueno, parto de la enorme suerte que tenemos de vivir en familia, ¿eh? Y eso, lo que os decía, vivir en familia y el hablar hace que las pompas de jabón del miedo se rompan todas, ¿no? Luego, por otro lado, de cuando en cuando es bueno apagar las noticias. Las noticias, cogeros un periódico de hace 6 días, echarle un vistazo y os daréis cuenta de que muchísimos de sus vaticinios no se han cumplido, o que muchas de las noticias que se dieron con poca información, o que incluso mucha de la información que se dio fue una información interesada, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también hay que apagar de cuando en cuando los medios de comunicación, porque en el fondo lo que tú y yo podemos gobernar son muy poquitas cosas. Y es nuestro entorno más cercano, el familiar, y luego lo que hemos hablado hace un poquito también, pues del entorno del propio colegio o el entorno de la empresa, del trabajo, de la fábrica, de donde cada uno de vosotros estéis, ¿no? Ese es nuestro mundo. Y ese es el mundo que además se nos pide que mejoremos, porque por supuesto que en África, en zonas de África, pasan mucha hambre y lo pasan muy mal, ¿no? Pero ahí tú y yo difícilmente vamos a llegar, ¿no? Sin embargo, en ese entorno vamos a hacer lo posible para que el miedo se disipe, se disipe. Y ya por último, y con esto termino, de contestar tu pregunta, estamos de paso. Y también es muy bueno tenerlo en cuenta. Yo hace unos días he cumplido 50 años y hoy, reflexionando, me he dado cuenta de que, bueno, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, pero yo ya tengo claro que la mitad de mi vida pasó ya hace unos años y que por tanto ya estoy de bajada. ¿Y de bajada hacia dónde? Pues de bajada hacia la esperanza. Hacia la esperanza. Un día esto se va a acabar, pero sé que lo que viene después va a ser maravilloso. Y además sé que toda la gente que amo llegará un día en el que estará allí. Y allí ya no habrá tiempo. Y allí ya no habrá dolor. Y ahí todo será una fiesta. Y por lo tanto, vamos a intentar vivir los años que nos queden haciendo el máximo bien posible, siendo lo más felices posible. Y también en la pandemia, bueno, ya me estoy repitiendo, ¿no? Hemos descubierto que la felicidad no está en esas pequeñas seguridades que antes creíamos que lo sostenían todo, sino en lo que estamos construyendo, que tal vez no es tan tangible, ¿no? Más. Gracias, Miguel. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? O tal vez comentario. Muy callados todos. Alguien No, habla, ¿no? están Miguel, pensando, están hola. pensando. Pablo, a ver, Pablo. Sí, ¿qué tal? Yo quisiera preguntarte qué ideas o qué actividades se pueden desarrollar en la escuela o cuáles no, has podido tener experiencia de tener con tus hijos para suplir la dimensión social, la relación social con sus amigos, ¿no? Más allá de los juegos en línea y más Sí. allá del chat, ¿qué más uno puede hacer para que los chicos estén conectados con sus amigos, estén digamos, puedan vivir de alguna forma la dimensión social para que no sea tan vulnerada, ¿no? Por el tema del coronavirus? Claro. Fíjate, vamos a hacer un análisis en positivo. Realmente el coronavirus
Tal vez pueda parecer una barbaridad lo que voy a decir, pero nos ha tocado en la mejor época, en el sentido de que estamos intercomunicados, ¿no? Y eso hace que el encierro sea mucho más sencillo. Y no es que estemos intercomunicados con el vecino que vive al otro lado de la calle, ¿no? O en otra cuadra, sino que estamos no hay fronteras, no hay barreras. Entonces, eso es algo muy positivo que también nuestros hijos tienen que aprender a valorar. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y eso si los padres no lo hacemos, ellos no lo van a hacer, para que vuelvan a nuestros hogares las actividades creativas. Entonces, las actividades creativas pueden ser numerosísimas, incluso pueden ser creativas entre los grupos de amigos de nuestros hijos. Se me ocurre una, que aquí en España ha funcionado muy bien, y es que proponer a nuestros hijos que escriban una carta a un enfermo desconocido y buscar el medio para que también sus amigos escriban esa carta a ese enfermo desconocido. Y además con unas condiciones, es decir, tiene que ser una carta esperanzadora, en la que no se hable de la enfermedad y en la que nuestros hijos tengan que contarles cosas de su vida, de su día a día, con la pretensión de que quien reciba esa carta, que puede ser un enfermo o puede ser a lo mejor, yo no sé si hay residencias de ancianos en Arequipa, bueno, pues que esas personas, esa carta para ellos sea como si abrieran el sobre y saliese un rayo de sol, ¿no? Y una carta además que esos ancianos puedan releer, o enfermos, ancianos, sanitarios también, ¿no? Que dedican muchísimas horas, están muy desgastados, pues que sientan el cariño de los más jóvenes, ¿no? Y a la carta se le pueden añadir dibujos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa podría ser también un reto bonito, ¿no? Es decir, hay que construir, porque si no, ya antes del coronavirus nos estábamos dando cuenta de que nuestros hijos se están acostumbrando a una vida virtual, que por lo tanto es una vida que no es real, en la que la comunicación es una comunicación siempre a través de una pantalla que me protege. Me protege de tal manera que yo, frente a la pantalla, me puedo comportar de una manera que después, en el tú a tú, no soy capaz, ¿no? Entonces, tenemos que aprender o darles a ellos herramientas para que más allá de la pantalla se puedan hacer cosas, ¿no? Y entonces, imaginación al poder. Pero será muy difícil que lo hagan si no ven que nosotros lo hacemos. Entonces, yo creo que también el confinamiento aquí en España ha sido una oportunidad maravillosa para que los padres, que cuando erais niños o éramos niños no contábamos con esas herramientas virtuales, desempolvemos nuestras viejas aficiones. Y si esas aficiones son compartidas, es decir, las podemos compartir con ellos, mejor que mejor, ¿no? Y la afición puede ser, si alguno tiene desde una cesta de básquet que uno tenga en el garaje, si es que vive en una casa, o puede ser un puzzle, o puede ser el dibujar, o puede ser escribir, o puede ser recuperar un instrumento, o puede ser... Pero yo creo que en buena medida la clave está en que esas actividades sean actividades compartidas. Porque por desgracia nos estamos acostumbrando, otra vez vuelvo a la idea del diseño que hacen de fuera de nuestras propias familias, de nuestra propia intimidad, a que todo tenga que ser una experiencia individualizada, o mejor dicho, individualista, donde la única interacción posible sea a través de la interacción un tanto mentirosa de Internet. Eso es lo que se me ocurre. Pero bueno, estoy convencido también de que entre todos vosotros podrían surgir un montón de ideas, ¿no? Fijaros, yo no sé si en Arequipa, con motivo de la pandemia del coronavirus, hay también necesidad de algún tipo de material, como el que os comentaba yo, de las batas quirúrgicas o para atender, para limpiar, lavar a los enfermos, ¿no? Bueno, pues también los niños podrían hacer allí no tanto las batas, pero a lo mejor sí pueden decorar máscaras, mascarillas, ¿no? De las que nos ponemos en la boca, o etcétera, etcétera, ¿no?
Así es, hay tanto por hacer, Miguel. Papitos, les digo que también pueden escribir a través del chat, ¿no? O sea, los que por ahí prefieran usar el chat lo pueden hacer y leemos las preguntas del chat. Muy bien. A ver, Denny nos va a preguntar. Sí, muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al colegio por esos pequeños momentos de formación en estos grandes momentos de confinamiento, ¿no? Muchas gracias también al doctor Miguel Aranguren. Y bueno, en esta nueva normalidad, así como la llamamos, que está llena de miedos, ¿cómo recuperar sobre todo nuestras familias extensas, ¿no? Si no es por falta de amor, sino por mucho amor que mantenemos las distancias. Esto, en cierta manera, no crearía un cierto debilitamiento, ya que falta ese contacto físico, ese abrazo bien apretado, bien dado, que no es para nada igual a esa comunicación virtual que nos estamos actualmente acostumbrando, ¿no? Muchas Desde gracias. luego, desde luego. Qué bonito lo que dices. Tal vez lo que ocurra es que ahora, Deni, sea momento de soñar, ¿no? Porque es verdad que no podemos acercarnos a abrazar, ¿no? Tal vez sea momento de soñar y tal vez sea un buen momento de escribir propósitos. Porque fijaros, yo os puedo contar el asunto un poquito adelantado. Es decir, aquí en España lo hemos vivido antes, hemos sufrido antes y estamos saliendo, parece ser que un poquito antes. ¿Qué es lo que le ocurre al ser humano? A todos los hombres y mujeres de este planeta, que tenemos una capacidad de olvido extraordinaria. Hemos prometido abrazos y llega el día que te sueltan y no abrazas. Hemos prometido visitas y el día que te sueltan no vas a visitar. Porque vivimos mejor dicho, nuestra vida es muy compleja, es muy complicada. Las grandes ciudades son muy complicadas, las distancias son complicadas. Enseguida dejamos que nuestra agenda se llene de gestiones, que si las analizáramos con frialdad, yo creo que podríamos decir, mira, esta y esta otra no son importantes. O no es necesario hacerlas ahora. Tal vez las podría postergar a mañana o a dentro de un mes o a cuando fuera, pero lo que no puedo postergar es ir a visitar a esa persona a la que le he prometido tantas, incluso a lo mejor solamente interiormente, ¿no? Tantos amores y llega la hora de la verdad y esos amores no se dan, ¿no? Entonces, yo creo que también el confinamiento es un momento extraordinario para empezar a escribir y para que en una libretita, en unas hojas, nos vayamos apuntando cosas que sí o sí tenemos que hacer. Y vayamos haciendo incluso, tal vez os pueda parecer frío, ¿no? Yo lo he hecho en el confinamiento, listados de la gente a la que queremos. Entre otras cosas porque nos va a sorprender que nuestro corazón tiene una capacidad de amar infinita, que queremos a mucha más gente de la que creemos. Y que en momentos como este nos damos cuenta también de que estaríamos dispuestos a dar partes muy importantes de nuestra vida, incluso la vida entera, por mucha más gente de la que creemos. Y entonces yo de cuando en cuando, ahora que ya podemos salir, cojo ese listado, que os aseguro que a mí me sorprendió la cantidad de gente que aparece inscrita, y la he dividido por días. Lo estoy contando aquí en una intimidad. Entonces, cada día de la semana tengo un grupo muy numeroso de personas en las que, en primer lugar, pensar. Hoy, mañana viernes, voy a pensar en este y su mujer, en este su mujer y sus niños, en este otro, en este familiar, en este primo, en esta tía. Primero pensar, y ya pensar un poco lo que os decía antes de la comunión de los santos. Ya es mucho, porque al mero pensamiento uno puede unir también, si tiene fe, una oración. ¿Por qué no? Venga, por este, que sé que tiene este problema, pues para que le ayudes, para que le des luces. O si no sé si tiene problemas, pues por si acaso los tiene, ¿no? O para que aprenda a quererle. Mirad, voy a contar también una intimidad
mi hermano, Javier, que es el que ha estado tan enfermo, ha tenido una experiencia del cielo. Cuando nos dijeron en el hospital que se iba a morir, que iba a pasar ya a la planta, a la zona en la que ya le iban a empezar a medicar para que tuviese una muerte un poquito más tranquila, en ese momento, según cálculos que él ha hecho, él tuvo con total nitidez la percepción de que entraba en un lugar maravilloso y que se le daba la oportunidad de quedarse o de volver. Y cuando él me lo contó la primera vez, la verdad es que yo me sentí confundido y me sentí de alguna manera interpelado, porque la decisión que él tomó fue: yo tengo que volver porque todavía no he aprendido a amar. Y hay gente a la que debería de amar sin límites y a la que todavía no la amamos sin límites. Y en ese momento mi hermano salió del coma. Y está ya aquí con nosotros y haciendo una vida más o menos normal, etcétera, etcétera, ¿no? Mi hermano, además, y perdonad que también que cuente estos detalles familiares, mi hermano ha vivido en Kenia, en África, durante un par de años, y buena parte de su ocupación es buscar a niños de la calle para pues llevarlos a un hogar y para que vayan al colegio y para que del colegio aquellos que tengan cualidades y capacidades pues terminen haciendo o bien una, no sé cómo lo llamáis en Perú, una formación profesional dual o una carrera universitaria. Cuando él estaba tan enfermo, había una misionera africana que me llamaba con mucha frecuencia por el WhatsApp con imagen y volvía al teléfono, lo volteaba, para que me encontrase con los niños de la calle que rezaban por mi hermano. Entonces muy poquitos de ellos eran cristianos, la mayoría de ellos no eran nada, pero sí creían en Dios. Y ellos rezaban con una fe que hubo un momento que yo pensé: mi hermano se va a curar y se va a curar por ellos. Y yo muchas veces lo había pensado y había hablado con mi mujer: mi hermano no puede tener un corazón más grande. Bueno, pues resulta que cuando él se enfrenta a su propia muerte, se da cuenta de que no, de que tiene todavía que aprender a amar. Para mí ha sido una lección enorme. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos que aprender a amar. Y ese listado de personas a las que queremos, y algunas las queremos con más intensidad que a otras, incluso podemos incluir en ese listado a personas a las que a lo mejor hemos querido mal o incluso les hemos hecho daño, pues vamos a apuntarlo. Y cuando ya de verdad podamos, bueno, incluso durante el confinamiento, empezamos a llamarles por teléfono, a preguntarles, a interesarnos por ellos, y cuando acabe el confinamiento, vamos a empezar a llenar también nuestro día con una visita, no sé si allí lo decís así, un plan, irnos a comer, o en familia, o salir un fin de semana, o dar un paseo el sábado, o lo que sea, ¿no? Y veremos cómo, de verdad, el confinamiento, de nuevo, ha sido una grandísima oportunidad. Miguel, mira, tenemos varias preguntas en el chat. No sé Sí. si quieres responderlas al final o nos vamos ya directo con todas las preguntas. Venga, vamos con las preguntas. Ya, perfecto. Mira, acá Gabriela Mesa nos dice: muchos estamos lidiando con el teletrabajo o trabajo remoto y ha resultado ser más esclavizante. Eso, aunado a las labores de casa, hacen que si bien estamos físicamente en casa, no tenemos el tiempo para compartir y vivir tiempo con la familia como quisiéramos. ¿Qué nos aconsejas para esta situación? No, esa situación es que también es maravilloso descubrir que los hombres y las mujeres somos iguales en todos los rincones del mundo, porque también la hemos sufrido y la estamos sufriendo en España, ¿no? Otra vez el dios del trabajo se impone a nuestra libertad a la hora de decidir cuáles son nuestras preferencias, teniendo muy claro que, oye, con el trabajo el trabajo nos engrandece, no solamente a nosotros, sino a nuestro entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces tenemos que dar un pequeño golpe en la mesa, ¿no? Y decir a aquellos que nos imponen
un trabajo que va más allá de lo razonable, pues que quizás tenemos que bajar un poquito el pistón. O muchas veces también sucede, cada cual aquí tiene su historia, ¿no? Muchas veces sucede que nos hemos acostumbrado a decir a todo que sí y a tener que finalizar todas las tareas sí o sí en el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que el coronavirus también nos tiene que servir para recapacitar. Desde luego, nuestra historia de amor con nuestro cónyuge se construye minuto a minuto o día a día. Y sería una lástima que de repente en una crisis del futuro nos demos cuenta de que no le dedicamos, perdón, las horas que se merecía porque se las dimos a un tercero, ¿no? Y con los hijos todavía más, ¿no? Sobre todo cuando los hijos están o bien en la infancia o bien en la adolescencia, ¿no? Que nos necesitan tanto, ¿no? De repente uno descubre, oye, pero ¿qué ha pasado con mi hijo? Si era un niño con pañales y ahora ya le ha cambiado la voz y me está diciendo que se marcha de casa. Y nos puede entrar un cargo de conciencia o caer en una tristeza insalvable porque nos hemos perdido lo mejor de ellos. Entonces, yo creo que todo es cuestión de racionalizar. Claro, luego hay dificultades objetivas, que hay empresas que no están dispuestas a que racionalicemos, ¿no? O no son capaces de ver que tenemos unas prioridades más importantes o que una vez cumplidas las horas estipuladas, pues ya nuestra vida no es suya. Aquí tenemos una pregunta de Claudia Arrieta que dice: buenas noches, quisiera saber cómo enseñar a nuestros hijos adolescentes a aprender a amar cuando ellos se creen el centro de todo. Muchas gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos aprendido a amar mejor o peor en nuestros propios hogares, ¿no? Así como se quisieron nuestros padres, es lo que estamos transmitiendo en nuestra propia experiencia. Bueno, también es cierto que si tenemos la fortuna de estar junto a la persona que debe estar a nuestro lado, ese amor lo hemos mejorado o se ha mejorado, ¿no? Por lo tanto, nuestros adolescentes lo primero que tienen que hacer es ver que nos queremos. Porque muchas veces pedimos, aquí decimos, peras al olmo. Es decir, si en nuestra relación conyugal no hay respeto, no hay escucha, no hay perdón, no hay sonrisas, no hay tiempo, pues no les podemos exigir a ellos que den aquello que no han visto y por lo tanto que no ha crecido en su interior, ¿no? Pero sí que es muy importante la segunda parte del planteamiento de la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que ellos no se crean que son el centro de todo, ¿no? Y es que no lo son, no lo son. En un hogar el centro son los padres, es el matrimonio. Porque si el matrimonio hace aguas, los hijos hacen aguas. Y si el matrimonio funciona, los hijos no solamente funcionan, sino que da gusto ver cómo crecen, aunque sobre todo en la adolescencia, ¿no? Puedan pasar por determinados momentos en los que no se acaben de entender a sí mismos, pero llega un momento en el que empiezan a fructificar, ¿no? Y es más, y fructifican fuera de casa muchas cosas que nosotros no vemos o que creemos que no son capaces de haber madurado, ¿no? Y luego resulta que fuera de casa sí que lo maduran. Yo, por ejemplo, os puedo decir, en nuestro caso, pues hay una serie de reglas que sí que hemos tenido claras, ¿no? Desde el primer momento, que tal vez no sean aplicables ahora, ¿no? En estos momentos de confinamiento, pero es muy bueno, por ejemplo, que los hijos estén siempre cortos de dinero. Es muy bueno que los hijos no vean cumplidos sus caprichos, al menos inmediatamente, y que los caprichos que vean cumplidos sean a cambio de un esfuerzo y que no todos esos caprichos se cumplan y que los caprichos que se cumplan sean caprichos que puedan ser después compartidos. Y para eso nuestros hijos tienen que ver que nosotros renunciamos a muchos caprichos. No sé, sobre todo con los hombres ocurre, ¿no? Que por el auto somos capaces de cualquier cosa, ¿no? Porque el auto también de alguna manera refleja nuestro poderío, bueno, pues es una buena lección renunciar a determinado modelo que teníamos pensado cambiar y empezar a lucir por las calles de Arequipa o de donde sea y decir, pues mira, pues no me lo voy a comprar.
Y además que los hijos lo sepan, ¿eh? Y sepan el motivo. Yo no quiero vivir de las apariencias. Claro, si es un motivo de seguridad, pues por supuesto que sí, ¿no? O si ha llegado el momento de cambiar el auto, pues por supuesto que sí. Pero siempre hay algo que es posible quitarnos de encima. Y además son mochilas que nos cargamos, ¿eh? No todo lo que tenemos es necesario, ni muchísimo menos. Y entonces, el no tener o el decidir qué es lo que uno quiere tener nos da enorme libertad. Y por lo tanto, viviendo así y exigiéndoles de esta manera, enseñamos a nuestros hijos a ser libres. No hay nada más triste, y todos nosotros lo hemos comprobado por nuestra propia experiencia y por experiencia de gente muy conocida, no hay nada más triste que una persona esclavizada por los bienes materiales. Y que ves que eso, que su vida es... O sea, nunca nos satisfacen tanto como para decir, vale, ya me he quedado colmado. No, es que mañana voy a volver a utilizar el ejemplo del auto, ¿no? El auto que durante tantos meses me ha quitado el sueño y me ha generado una ansiedad y tal, el segundo día que lo tengo, o el tercero o el cuarto, ya es que me empieza a pasar desapercibido. Y al año ya estoy aburrido de él. Y ya he visto otro que ha pasado delante de mi casa y que lo conduce mi vecino, que he dicho, yo este lo necesito. O necesito uno todavía mejor, mayor, más caro. Entonces, yo creo que también la educación dejarme que lo llame así, en la pobreza, en la pobreza elegida, viene muy bien, viene muy bien. También puede ser una buena ocasión esta pandemia para revisar los armarios. ¿Cuántas cosas inútiles guardo? Simplemente porque almaceno, pues a lo mejor también, oye, va a haber muchas necesidades, y las está viendo ya, ¿no? Y tal vez, y perdonadme, ¿no? Si por ser tan franco, ¿no? Tal vez también esto puede ser una oportunidad para no estar dando siempre lo viejo y lo roto, sino para quitarse incluso, oye, mira, esto que me gusta, que tal vez no me lo pongo, que tal vez no lo uso, o que sí lo uso, lo voy a dar, me lo voy a quitar de en medio. Y os digo, veréis lo libres que os vais a sentir. Bueno, Miguel, hay varias preguntas y nos quedan solo 10 minutos, así que voy a tratar de resumir un poco, ¿ya? Bueno, Karina Lozada y Carla Segarra, lo que ellas están manifestando es un poco la preocupación, Karina, por el tema de los contagios y el tema cuando ya algún miembro de la familia empieza a salir, ¿no? A trabajar. Y por otro lado, Karina Segarra, bueno, manifiesta la preocupación que tenemos todos aquí, ¿no? Que los hospitales están colapsando, que el sistema de salud no es tan bueno como el de Europa y que realmente estamos bien preocupados por el tema, ¿no?, del colapso de hospitales. Joaquín Paredes nos dice, buenas noches, gracias por tan excelente reflexión. Por favor, una consulta. ¿Cómo hacer para dividir las clases virtuales de los juegos o mucho uso de la computadora, sabiendo que todos los días tienen que estar conectados con ella? Qué difícil, porque además, claro, esto es tirar piedras contra el colegio, ¿no? Los colegios se han tenido que modernizar, ¿no? Y se han tenido que poner al ritmo, al paso del día de hoy, ¿no? Y entonces en todos los colegios, pues la educación a través de los elementos tecnológicos, pues está a la orden del día y cada vez va a ser más así. Por ejemplo, mi hijo mayor va a la universidad y ya le han anunciado que en septiembre, cuando se reanude el nuevo curso, y cuando comience el nuevo curso, apenas van a ir a clase, porque han descubierto en la universidad que con no sé cómo lo llamáis allí, ¿no? Pero las clases virtuales, que ya es suficiente, te quitas riesgos, etcétera, etcétera. En todo caso, bueno, de los hospitales yo tengo poco que deciros más que apretar los dientes, porque en efecto, por desgracia es así, ¿no? Y si en España, que en principio creíamos que teníamos una sanidad tan capacitada, pues, o en Inglaterra o en Estados Unidos, pues se ha visto que no, pues me imagino que en Perú, en Arequipa, vais a vivir situaciones muy, muy difíciles, ¿eh? Y además, posiblemente es bueno tener conciencia de ello. Y luego, también, antes de hablar del tema virtual, sobre el asunto de los jóvenes y los contagios.
hay que concienciar, ¿eh? Hay que concienciar porque sin entrar dentro de un mundo de locos, pero ahora mismo los grandes transmisores en España son los jóvenes que cuando salen a la calle con sus amigos eliminan todas las reglas de prudencia, ¿no? Van sin mascarilla, se tocan, beben del mismo vaso, fuman del mismo cigarro y luego llegan a sus casas donde a lo mejor hay una persona mayor y vuelve el contagio. Pero bueno, pues cada uno puede hacer o llega donde puede, ¿no? En todo caso, el asunto virtual, especialmente de los juegos virtuales, yo creo que se nos ha ido de las manos. Sería muy interesante saber, que supiéramos, los padres, cuántos crímenes virtuales cometen nuestros hijos en un solo día. Es una barbaridad lo que he dicho, ¿eh? Porque ellos no cometen ningún crimen y es parte de un juego y ellos lo viven como un juego y saben diferenciar perfectamente el juego de la realidad. Pero, sin embargo, es curioso que este tipo de juegos, de alguna manera, lo que le piden lo que el usuario les pide a esos juegos es una mayor realidad, pero una realidad que está fantaseada, y que esa realidad venga acompañada de mucha violencia, y de una violencia que cada vez sea más explícita, que cada vez sea más fácil de integrarse en ella, como parte de ella, como, además, no como el que la recibe, que también, porque en el juego a los chavales les matan, ¿no? Por lo visto, ¿no? Sino que uno es el que tiene que matar. Entonces, yo creo que ahí yo he hecho un poco en falta cierta firmeza por parte de los padres. Es decir, tenemos que saber, de alguna manera, tenemos que tener claro que nuestro hogar es nuestro, nuestra vivienda es nuestra. El celular que ellos utilizan es nuestro porque nosotros se lo pagamos. Se lo hemos comprado, les mantenemos la línea. El videojuego es nuestro también, que se lo hemos regalado, se lo ha regalado quien sea, pero es nuestro y está en nuestro hogar. Y por lo tanto, nosotros somos quienes gobiernan esos aparatos. Y está bien jugar, pero está bien jugar hasta cierto límite. También es muy interesante, mientras ellos juegan, estar más o menos atentos, porque sabéis que hay conexiones en Internet, que no siempre son con amigos, que a veces son con gente desconocida y a veces son con gente que no nos gustaría tampoco tener en nuestra casa. Y estamos hablando de menores de edad. Y luego también sería interesante ver la transformación, o sea, que nosotros observáramos la transformación virtual de nuestros hijos durante el tiempo del juego. Es decir, cómo el juego en ocasiones es capaz de sacar lo peor, lo más instintivo que tienen los chavales, ¿no? Y también, yo no sé cómo será aquí, perdón, en Perú, pero aquí en España es curioso cómo menores de edad juegan con determinados productos que están indicados para mayores de edad. Y los padres ahí pues no decimos nada, es más, consentimos, incluso compramos el producto, compramos el juego y lo traemos a casa, ¿no? Entonces, pero si en el fondo la educación, y yo creo que aquí el colegio compartirá, creo yo, esta idea, es una cuestión de sentido común. De sentido común. Del mismo sentido común que aplicamos en nuestras tareas profesionales. Es decir, si nosotros tenemos autoridad para contratar dentro de nuestra empresa, sabemos que jamás contrataríamos a un loco, a un psicópata, o a alguien que sabemos que tiene problemas, que es cleptómano o cleptómana, o sea, que roba. No le contrataríamos, no. Salvo que quisiéramos hundir el negocio, ¿no? Y por lo tanto, en nuestras familias deberíamos de emplear el mismo sentido común. Y si solamente utilizáramos el sentido común, el éxito está asegurado. Ahora, ese sentido común, lo vengo repitiendo durante todo este encuentro, tiene que pasar en primer lugar por nosotros, por el esposo y la esposa. Porque a veces podemos exigir a nuestros hijos cosas que a nosotros no nos exigimos. Y llegará el momento en el que nos lo echarán en cara, ¿eh?
y nos sentiremos muy mal. Y dirán, oye, papá, tú mucho me dices, por poner un ejemplo, que cuando salga, que cuidado, que no tome demasiado, pero es que llegas a casa y tú lo primero que haces es ponerte una copa y luego otra y luego una tercera. Ese día nos sentiremos muy heridos, incluso se nos irá la mano con intención de darle un bofetón, pero sabremos que tiene toda la razón y que vamos a empezar a pagar el precio de no haber querido gobernarnos a nosotros mismos con sentido común. Todo esto también, sí, perdona, tiene una lectura en positivo, ¿eh? O sea, a mí me gusta más contarlo en positivo. Llegará un día en el que tu hijo dirá, oye, papá, pues fíjate que yo salgo con mis amigos, nos vamos por ahí, con la pandilla, chicos y chicas, y me doy cuenta de que, en efecto, tal y como me has dicho tantas veces, para pasarlo bien no es necesario beber, o no es necesario beber más de la cuenta. Porque me has enseñado que, oye, tomarse una copa o una cerveza entre amigos está muy bien, claro que sí, ayuda a socializar. Pero pasar la frontera es muy peligroso. Claro. Mira, acá nos quedan 4 preguntas. Sí. Yo creo que las voy a leer todas porque de alguna manera tienen un hilo. O sea, creo Venga. que te puedo hacer un comentario de todas ellas. ¿Cómo le hablas a un niño pequeño de trascendencia y sentido de la vida? Nos pregunta Ana Calienes. Julio Ruiz dice, muy agradecido, Miguel, pues estás de madrugada. Ay, se movió. A ver, muy agradecido, Miguel, pues estás de madrugada atendiéndonos y eso lo valoramos mucho. Cuando empiece esto de la nueva normalidad, ¿cómo podemos hacer entender que ya no se puede ir a todos lados y comprar todas las cosas como si todo estuviera normal? Uh-huh. Luego, Katia Segarra nos dice, actualmente vemos morir mucha gente al lado nuestro y algunos se van sin la unción de los enfermos. Solo nos queda rezar. ¿Cómo ayudamos emocionalmente? Jessica Delgado dice, si en la familia, por designios de nuestro Padre Celestial, el papá falleció debido a una enfermedad, ¿cómo ayudamos emocionalmente a los hijos, ya que ellos sienten mucho su falta en esta etapa de confinamiento? Muchas gracias. Y esta última que dice, Miguel, ¿consideras que la experiencia reiterada de fallecimiento de coronavirus haga más duros a nuestros hijos? He notado que mis hijos ya no expresan la habitual tristeza que se sentía por la muerte. Ya no expresan la habitual tristeza que se sentía por la muerte. Bueno, qué interesante, qué difíciles preguntas o qué difíciles respuestas. A ver, por ir ordenado, ¿cómo llevar la trascendencia a los niños? Yo creo que los adultos tenemos que aprender mucho de los niños. Los niños, bueno, a mí, yo es que tengo debilidad por ellos, ¿no? Si leemos el Evangelio, hay un pasaje en el que Jesús les dice a los apóstoles, porque en aquel tiempo y en Palestina, los niños se tomaban como si fueran nada, era una ocupación de las madres, el niño no debía molestar jamás a un varón y hasta que no tenían 12, 13 años no se les consideraba, no se les daba voz. Y por eso se entiende que los discípulos, cuando llegan los niños a molestarle a Jesús, a molestarle, ¿no?, que quieren estar con él, los espanten, además les darían empujones porque no había consideración con ellos, ¿no? Y Jesús les dice, no, que se acerquen, porque no sabéis que los niños tienen a su ángel viendo directamente el rostro de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños tienen una religiosidad natural. De hecho, hay una cantante muy famosa, en España ya murió, era muy famosa, que yo le copié una respuesta que dio en una entrevista que a mí me conmocionó. Y ella decía que cada vez que veía un niño, le ponía las manos sobre la cabeza porque era consciente de esa comunicación directa que el niño tenía con Dios. Basta ver jugar a un niño. O basta ver a un niño que está solo, que es que conversa consigo mismo, con su interior, etcétera, etcétera. Por tanto, la trascendencia la tienen. Y ellos lo único que nos piden
es que esa trascendencia no se la matemos, no se la quitemos, no le racionalicemos las cosas y por tanto lo que quieren es vernos rezar y confiarnos, como ellos se confían en nosotros. Y además quieren que nuestra oración sea una oración de niños. Y aprenderemos mucho de ellos. Sobre, me parece que era, ¿no? El olvido de estas... Ah, no. Sí, el olvido del tema del comprar, ¿no? Que en efecto llegará a la normalidad y volveremos a la vida de siempre y volveremos a ser lo de siempre, los de siempre. Yo el consejo es, vuelvo otra vez a la idea de escribir, tomar notas de aquello que os gustaría ahora mismo que pasara con vosotros y con vuestro entorno, para que cuando llegue la normalidad las podáis repasar y podáis de alguna manera enfrentar a la persona que sois en ese momento con la persona que quisisteis ser en el momento donde interiormente notabas, y recojo lo de los niños, notabas que te faltaba trascendencia a tu día a día y que por tanto te tenías que poner una serie de propósitos, de límites, llámalo como quieras, ¿no? Y tal vez uno de ellos es el del consumo, ¿no? Entonces, de cuando en cuando repasarlo, ¿no? Lo de la unción, en efecto, qué duro, ¿eh? ¿Cuánta gente ha muerto sola? ¿Cuánta gente ha muerto sin recibir sacramentos, sin recibir ni siquiera una sonrisa o el tacto de una mano, ¿no? Entonces, confiar. Dios es un Padre y, por lo tanto, a mí hay una cosa que me gusta mucho de nuestra fe y es que Jesús suple. Es decir, Dios suple. Suple que las limitaciones del ser humano. Ese hombre que fallece, ¿le hubiese gustado recibir la unción? Pues la unción la tiene. La tiene. Y como hay comunión de los santos, vuelvo otra vez a la misma idea, nosotros podemos desear la unción para toda esa gente que aparece en la televisión. Desear que vayan al cielo. Y estoy convencido de que nuestra petición conmueve el corazón del Padre, seguro. La ausencia del Padre, la muerte del Padre, claro, yo es una experiencia por la que pasé y que he sufrido y que es un hueco que no se llena, Y la única manera de... Bueno, ustedes saben quién es don Álvaro, ¿no? Del Portillo. Beato de la Iglesia Católica, fue el sucesor de San José María, ¿no? Cuando murió mi padre, yo tenía 16 años y el beato vino a Madrid y tuve la ocasión de verme con él. Hacía unas semanas que había fallecido mi padre y me dijo algo que se me quedó grabado y que me mantiene la esperanza. Y él me pidió que por favor nunca pensara en mi padre como en alguien del pasado. Me dijo, mira, tu padre seguramente está en el cielo. Y está en el cielo y en el cielo está a tu lado. Y es más, el tiempo en la tierra es muy breve y en el cielo no hay tiempo. Por lo tanto, tu padre está junto a ti. Pídele cosas. Pídele que te ayude. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus ilusiones, háblale de tus metas, de tus frustraciones, etcétera, etcétera. Es la única manera que tenemos para poder lograr, ¿no? Resistir las pérdidas tan difíciles, ¿no? Y luego también, en esos casos, pues con una madre que sepa buscar ayuda, ¿no? Para estar fuerte, por lo menos para disimular fortaleza, ¿no? Y los hijos, en efecto, pero igual que nosotros, ¿no? El corazón se nos endurece a medida que las situaciones se repiten. El primer día te conmociona, el segundo también, y cuando va pasando el tiempo acaba preocupándote que no te vaya a pasar a ti o a alguna persona muy cercana y muy querida. Y parece que el dolor de los otros se pone cada vez más lejos. Incluso que piensas, uy, qué alivio, que parece ser que yo de esto me voy a librar, ¿no? Entonces, es la condición de nuestro corazón. Somos muy limitados, muy limitados. Y quisiéramos amar y no llegamos. Entonces, ¿qué solución queda? Pues rectificar. Yo creo que en nuestro mundo se habla muy poquito del perdón. No del perdón como ese derecho que tengo a darlo o no darlo, sino a pedir perdón. Estamos muy poquito acostumbrados a pedir perdón. Y hay veces que hay que pedir perdón
justamente por eso, porque se nos olvida el dolor de los demás, o porque nos acostumbramos al dolor de los demás. Y uno, en cuanto pide perdón, es como que recupera esa capacidad de ver en el otro a ese hermano, aunque no le conozcas. Es lo que pienso, ¿eh? Miguel, mira, yo creo que con esa reflexión ya también has comentado esto último que nos dice Augusto Martínez. ¿Cómo se puede vivir en una nueva normalidad si no se aprendió a valorar que nuestra vida fue pagada con la vida de los que murieron por el COVID? Mira, qué bonito, qué bonito. Bonita reflexión. Pues sí. Bueno, Miguel, en verdad estamos todos muy agradecidos. Ha sido una noche súper bonita, yo creo. Esas noches que uno necesita para decir que hay una luz al final del túnel, ¿no? Entonces, ¿Sabes? yo me permito repetir algunas palabras que tú has dicho que me han parecido súper bonitas y yo creo que se deberían quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. A mí me gustó mucho lo que dijiste, cuando somos quienes somos gracias al amor que generamos y al amor que recibimos. Y pues que al final lo único importante es el amor, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lección de esta noche. O sea, si no aprendemos a amar, como tú dices, con actos concretos, como por ejemplo esto que nos has dicho de concretar propósitos, del listado de la gente que queremos, de hacer esas cartas que se abren y salga un rayo de sol. ¿Cómo se nota que eres novelista? Porque mira cómo nos hablas. Hacer esas cartas que se abran y que salga un rayo de sol, o sea, que cartas esperanzadoras, ¿no? Y sobre todo este afán que debemos tener cada uno de nosotros de aprender a amar y amar cada vez más. Te agradecemos muchísimo, Miguel. Yo creo que has dejado una semillita interesante en el corazón de cada uno de nosotros. Y bueno, esperemos que haya una próxima oportunidad en que tal vez la situación de nuestro país y del mundo entero amerite juntarnos y mirar al pasado y decir lo que aprendimos. Yo, Mirando ya. pues muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Sí que me quiero despedir diciendo que estoy deseando conocer Arequipa, que estoy deseando conocer el colegio y estar con todos vosotros, con los padres, ya sin estas limitaciones, ¿no?, de distancia. Y después que el mayor beneficiado de todos estos encuentros siempre soy yo. Porque, bueno, primero porque aprendo mucho de vuestras reflexiones y de vuestras preguntas. Y después porque me hacéis pensar. Y entonces, la palabra dicha o la palabra escrita es el resultado de una reflexión, ¿no? Y, por lo tanto, las cosas que os he podido decir, pues en buena medida me las vuelvo a aplicar a mí. Me doy cuenta de todo lo que digo y no cumplo, pero también del deseo de poquito a poco, pues aspirar tanto a dar ese amor como a recibirlo. Bueno, Miguel, realmente Miguel, es que ya nos pasaríamos la noche leyendo el chat y los agradecimientos que te están dando, pero me quedo con que me parece buenísimo porque dice muchísimas gracias, nos dice Amparo Tapia, muchísimas gracias, reenergizante. O sea, creo que eso ha sido, ¿no? Reenergizante charla y esperamos una nueva pronto. O sea, nos has llenado de mucha energía y yo creo que eso es bien positivo y de hecho lo necesitamos mucho en estos momentos, ¿no? Mónica también, no, Mónica nos dice muchas gracias por la conferencia, nos has ayudado mucho a reflexionar sobre lo que sucede tanto en la sociedad como en nuestra familia. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Infinitas gracias, Miguel, de verdad. Hemos salido todos muy enriquecidos esta noche y pues como te digo, no nos tenemos que olvidar que finalmente lo más importante será el amor. Eso y es. sobre todo nuestra familia, ¿no? Eso es. Y luego también, y ya con esto si os parece ya terminamos, que voy a decir algo que ya lo sabéis, ¿no? Pero es que mi caso es el mismo. En buena medida somos, lo voy a decir de una manera más personalizada, yo soy en buena medida lo que he recibido en mi colegio. Y entonces, como mi colegio tenía muchas cosas en común, por lo que he podido conocer estos años, ¿no?, de trato con el Pilar, ¿no?, muchas cosas en común con el vuestro, que sintáis también el colegio como una familia y que lo que el colegio pueda exigir a vuestros hijos, que sea también una exigencia que hagáis propia. Porque es que os va a ayudar a construir hogar, os va a ayudar a transmitir felicidad, os va a ayudar
hacer un mundo nuevo y muchísimo mejor. Muchas gracias, Miguel. Igual queremos agradecer a todos los padres de familia. Bueno, en realidad tenemos unas familias maravillosas, Miguel, con unas ganas de querer hacer las cosas siempre bien. De hecho, la asistencia a esta conferencia lo ha demostrado. Y bueno, nos has dejado una tarea grande, ¿no? Repensar la familia, claro, o sea, repensar la familia, ver que allí deben estar en la familia nuestros afanes más importantes y es nuestro puerto seguro, siempre lo será, ¿no? Por eso hay que cuidarlo mucho. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, si quieres, Miguel, date una miradita al chat y todos los agradecimientos que te están haciendo, que los has llenado de fortaleza, ha sido muy enriquecedora, te mandan muchas bendiciones. En fin, aquí tienes lectura para toda la noche. Bueno, ya va a amanecer en España, ¿no? Ya ahorita amanece, ¿no? Porque son ¿qué? Las 4 de la mañana. Dentro, Las 4 de la mañana. sí. ¿Qué hora es? Las 4 de la mañana. No, son las 4 menos cuarto. 4 menos cuarto. Bueno, un cuarto para las 4, pero valió la pena, Miguel, valió la pena, de verdad. Y bueno, te esperamos en Arequipa, ya sabes, aquí tienes tu casa en El Pilar, y bueno, siempre será un gusto volverte a ver. Muchísimas gracias, papás. Creo que ya nos podemos despedir. Bueno, nadie se mueve, Miguel, ¿qué hacemos? Todos están tan a gusto que nadie se quiere ir. Bueno, oye, me voy a acordar mucho también de Arequipa y de... Pues eso, me voy a sentir muy cerca de todos vosotros en estos momentos y vamos también a rezar para que pase esto pronto y que nos haga a todos mejores. Así es, así es. Bueno, Muy siguen bien. los agradecimientos en el chat. Parece que los papitos no se quieren ir sin agradecer, pero bueno, ahí los tienes, todos los agradecimientos. Y nada, ya nos estamos comunicando para una próxima conferencia. El colegio siempre está muy pendiente de nuestras familias y de nuestros niños y la verdad que lo que queremos es estar muy cerca de ustedes en estos momentos tan complicados. Y yo creo que lo vamos consiguiendo de a pocos, porque a través de las pantallas también se puede transmitir el cariño que les tenemos. Así es. Gracias. Muchas gracias, papito. Podemos ir despidiendo. Podrían prender sus pantallas para que Miguel los vea, ¿no? O sea, que en realidad existen. Claro. Prendan sus pantallas para que Miguel vea que en realidad existen y son de verdad, que ahí han estado todo el rato. Muy bien, todos muy agradecidos. Tenemos ahí las emociones también para darle unos aplausos a Miguel, ¿no? Unos aplausos virtuales. Bueno, virtuales y sonoros están llegando. Muy bien. Pues muy agradecido, ¿eh? Nos has dejado muy contentos, Miguel, a todos. Bien, estamos contentos. Qué bien. Bueno, pues lo único, yo ya me despido, que mañana tengo un día un poquito complicado y lo dicho, que todo mi cariño y toda mi cercanía. ¿De acuerdo? Está bien, Miguel. Muchas gracias. Adiós, adiós a todos. Chao. Chao. Chao, Miguel. Muchas gracias. Nuevamente, gracias, papitos. Y ya, bueno, ya recibirán noticias prontas de la próxima conferencia. Podemos ir retirándonos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿De qué, Deni? Muchas gracias, estupenda la charla. Gracias, es tan bueno verlos, es tan bueno verlos. Para nosotros también, es súper alentador. Está en el chat. Ahí es donde puedes escribir. Así es. Así es.